No, he's out. He's done. Michael, you want another piece of candy? He opened his eyes. I fell asleep coloring. Bueno, la verdad es que son para comérselos, ¿eh? Siempre estos vídeos de niños que se duermen, que hacen cosas. Internet está plagado de vídeos de niños. ¿Y qué tiene que ver un niño durmiéndose? Y es que cuando el Señor dice que tenemos que ser como niños, precisamente nos habla del descanso, de la paciencia, de vivir tranquilos porque tenemos un Padre en el cielo. Vamos hoy, nuevamente, estamos en la Basílica Nuestra Señora del Carmen Coronada, aquí en Jerez de la Frontera, y vamos a tener también una segunda parte de conocer toda la riqueza y todo pues, lo bonito que hay aquí dentro. Hoy tenemos al Padre Alejandro que nos va a acabar de enseñar pues, la Basílica y el interior del convento. Y así que vamos a tener hoy un programa muy especial, pero de todos modos que nos ayude hoy a ser como niños. Seguidme y vamos a ver el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga y después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Pues el Señor todo lo explica con parábolas, y las parábolas que utiliza, pues obviamente son pues, del campo, de animales, de ovejas, de sembrados, de trigo, de viñas, que son las cosas que el Señor tenía más a la mano en esta cultura mediterránea de la Tierra Santa, y que, bueno, la intención de la parábola es que lo podamos entender. Y el Señor utiliza ejemplos que son súper gráficos, ¿no? Obviamente, estas palabras, sobre todo, voy a lanzar la idea principal como para empezar, es que nos invitan al descanso. Realmente, un niño, ¿no? Habéis visto que los niños se duermen en cualquier parte, porque un niño no tiene la preocupación, ni el estrés, ni la ansiedad que tenemos todos los adultos. Y si realmente Dios es mi Padre, si el reino de los cielos ha llegado a nosotros, si resulta que Dios existe, que Dios está en mi vida, ¿por qué me angustio? Intento llevar la vida sobre mis hombros como si todo, absolutamente todo, dependiera de mí. Por eso esta parábola viene a hablarnos de este reino de los cielos que llega a nuestra vida y que nos hace vivir de una forma totalmente diferente. Primer aspecto, ¿qué sucede con el sembrador? Dice que el grano de trigo se siembra y una vez hecho el trabajo, el sembrador simplemente ¿qué es lo que hace? Pues se va a dormir. Porque, bueno, conocéis el refrán, ¿no? Que dice que el ojo del dueño engorda al caballo. Pues sí, hay cosas en las que hay que estar pendientes, pero hay cosas en las que no. Por mucho que se esfuerce este sembrador, por mucho que se trasnoche y se siente todos los días al lado del campo para ver cómo crece, pues no va a crecer más. Muchos de nosotros, que somos un poquito así como nerviosos, impacientes, etcétera, pues si de nosotros dependiera, cogeríamos el trigo, ¿no? Cogeríamos la semilla, la rajaríamos y sacaríamos a tirones la espiga. Y es que hace falta paciencia, saber esperar, hacer la parte que te corresponde y dejar que todo siga su curso. Todas las que habéis estado embarazadas, las que estáis hoy al otro lado de la pantalla y que habéis estado embarazadas, desde el momento en que tú sabes que estás embarazada hasta el momento en que tienes a tu hijo, pasan meses.
pasan meses. Por mucho que tú quieras acelerar, no van a nacer antes. Pero tampoco lo puedes atrasar, tiene un proceso natural, ¿no? El embarazo, una vez se produce la fecundación, se desarrolla un proceso. ¿Por qué? Porque ya hay una vida ahí. Que, entre paréntesis, lo digo para todos aquellos que consideren que no, ahí ya hay una vida. Y ese niño ya tiene el cielo, ¿no? Y a partir de ahí, ese ser que se va gestando, la madre no lo hace ella. Esto del embarazo es súper gráfico porque no lo hace la madre, pero tampoco se hace sin ella. Es verdad que ninguna mujer pues se sienta todos los días a hacer un pedacito de niño y... No lo hace ella. Se hace dentro de ella como algo que es una fuerza vital que se desarrolla dentro de ella. Dios en la naturaleza nos habla, ¿no? Esta creación donde Dios ha dejado las huellas de quién es Él, de cómo funciona, pues nos lo dice también a través de esta semilla, que va creciendo poco a poco sin que el dueño sepa cómo. Cuando Dios hace la obra, o cuando nosotros estamos en las obras de Dios, nuestra parte es sembrar. Es Dios el que se encarga de que esto crezca. Y en ese sentido, nuestra misión es sembrar. Transmitir la fe a los hijos, evangelizar, hablar de Jesucristo, vivir la fe alrededor nuestro. Nosotros quisiéramos ver resultados. Y es que en ese sentido, más que agricultores, somos más industriales, más empresariales. De que las cosas tienen que tener un fruto, tienen que tener un resultado, una eficiencia, hay que ser eficaces, la rentabilidad, etcétera. Todo ese mundo empresarial el Señor no lo conoció. El Señor era de campo y sabía que la misión es sembrar. Hay semillas que necesitan simplemente que se den las condiciones para dar fruto. Y un ejemplo de eso, las lentejas que tienes en tu despensa, ¿no? Muchas semillas las tenemos guardadas en paquetes en los supermercados y está la semilla con todo el poder de dar fruto, pero no se han dado las circunstancias, no se han dado las condiciones. La peor evangelización es la que no se hace. Y es verdad que lo hacemos de muchas formas, ¿no? La semana pasada pues cumplíamos 100 programas semanales y hablábamos de que, bueno, que esto es un deseo y es una nueva forma de evangelizar, que Dios nos ha abierto la puerta para poder evangelizar de esta nueva forma, ¿no? Y la peor evangelización es la que no se hace. Así que esta primera parte del Evangelio de hoy pues nos recuerda, nos anima pues a evangelizar, a sembrar, ¿no? Tú siembra, que Dios se encargará de que esto fructifique. Y la segunda parte de la parábola de hoy habla del grano de mostaza. Si queréis saber precisamente cuál es el tamaño de un grano de mostaza, es muy sencillo. Coge un bolígrafo, colócalo sobre una hoja y pincha. Ese puntito es precisamente el tamaño del grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Y ahí es que uno, como decía un compañero mío, ¿cómo ha hecho Dios para meter el árbol más grande en la semilla más pequeña? Pues así de irónico, o ese es el humor que Dios tiene. Aquello que parece más pequeño es lo que termina dando fruto, digamos, el fruto más grande. Y es que el reino de los cielos es algo que empieza tan sencillo como una catequesis de comunión, un hablar de Jesucristo a alguien, y miremos cómo ha empezado la fe en cada uno de nosotros. Esa catequista de comunión, tu abuela que rezaba contigo, cosas tan sencillas, ¿no? Hay gente que ha tenido procesos de conversión mirando la naturaleza, viendo el mar, viendo cosas tan sencillas como un grano de mostaza, chiquitito, algo muy sencillo. Y es que Dios se sirve de todo para llegar a la vida de cada uno de nosotros. Y también podemos ver que este grano de mostaza, el más chiquitito, puede convertirse en un árbol enorme donde se aniden. La paciencia es necesario, es muy necesario. Y decía San Francisco de Sales que si necesitamos tener paciencia con que Dios lleve sus tiempos, ¿no? Porque quizá no nos toca cosechar, nos toca sembrar. Dios tiene sus tiempos, es necesaria la paciencia. Pero decía San Francisco de Sales, sobre todo la paciencia con nosotros mismos, que a nuestros ojos nos vemos muchas veces muy pequeños, sí, como el grano de mostaza, porque vivimos con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestras torpezas. Quizá los demás no se dan cuenta, pero nosotros sí, y por eso necesitamos la paciencia con nosotros mismos, sabiendo que si este grano de mostaza que somos nosotros, esta semilla de la fe que se ha sembrado en nosotros, Dios la hará fructificar y la hará grande. Eso hizo con los grandes santos. Así que, pues bueno, hoy esta palabra nos invita a descansar, porque la fuerza de la palabra
que se ha sembrado por la fe dentro de cada uno de nosotros, ella sola, si tú la coges y la dejas crecer, hará de ti un gran árbol donde otros podrán cobijarse. Que así sea. Hoy en este programa hemos hablado de descansar, de no preocuparnos, que el Señor lo lleva todo, que hay que tener paciencia. Y es que el tema de la paciencia no la venden por ninguna parte y por eso es propio y es una de las actitudes de la fe. Y el Papa Francisco tocó este tema en una de sus homilías de la Eucaristía que celebra todas las mañanas en la Casa Santa Marta. Y hemos encontrado un vídeo donde el Papa nos habla de paciencia como actitud de vida del cristiano. Así que bueno, mejor que lo diga yo que lo diga él. Adelante el vídeo. El cristiano vive con una actitud de paciencia, soportando las tribulaciones. Es un proceso que atraviesa toda la vida para que seamos adultos cristianos, maduros en la fe, reiteró el Papa Francisco en su homilía de la misa de la mañana. Entrare in pazienza, quella è la strada che Gesù anche ci insegna a noi cristiani. Entrare in paciencia. Entrar en paciencia es el camino que Jesús nos enseña también a nosotros, los cristianos. No quiere decir ser tristes, no, es otra cosa. Quiere decir soportar, llevar el peso de las dificultades, de las contradicciones, el peso de las tribulaciones. Delle difficoltà, il peso delle contraddizioni. Il peso delle tribulazioni, questo atteggiamento cristiano di sopportare, entrare in pazienza, quello che nella Bibbia si dice con una parola greca ma tanto piena, ¿no? Esta actitud cristiana de soportar, entrar en paciencia. Il lavoro. Lo que en la Biblia se dice con una palabra griega tan plena, hipomoné, soportar en la vida el trabajo de todos los días, las contradicciones, las tribulaciones, todo esto. Ellos, Pablo y Silas, soportan las tribulaciones, soportan las humillaciones. Jesús las ha soportado, ha entrado en paciencia. Este es un proceso, me permito la palabra proceso, un proceso de maduración cristiana a través del camino de la paciencia. Un proceso que requiere tiempo, que no se hace de un día para otro, se realiza durante toda la vida para llegar a la madurez cristiana. Es como el buen vino. Si fa durante tutta la vita per diventare alla maturità cristiana. È come il buon vino. Bien, la semana pasada terminábamos aquí, a los pies de la Virgen, con el Padre Alejandro que nos estaba contando la historia de la Orden de la Virgen del Carmen, y hoy pues vamos a continuar conociendo pues esta casa, porque su casa también es la casa de cada uno de nosotros. Nos volvemos a poner la mascarilla y bueno, Padre Alejandro, a ver, una duda, porque bueno, a mí me encanta el arte. Entonces, cuando yo veo esta iglesia, ¿no? Mi primera frase cuando entré con el Padre Alejandro le dije, aquí no hay un pedazo en blanco. Ciertamente, pero no fue así desde el principio. Estas pinturas son posteriores. Estas pinturas son prácticamente de después de la Guerra Civil. Esta iglesia fue quemada en la Primera República. Esta iglesia fue totalmente quemada y destruida, y esta, junto con la iglesia de los franciscanos, fueron las dos únicas iglesias que fueron tomadas aquí en Jerez. Y estas pinturas son ya del 19, son de finales del 19, de finales de la Guerra Civil. Fueron estas pinturas que incluso estos cuadros de aquí arriba fueron pintados por el padre que ha muerto últimamente en el seminario, es el padre Enrique. Es decir, Enrique Hernández es el autor de los cuadros de la I de la bóveda.
Digamos que se conservó el edificio, pero se volvió a pintar y se enriqueció para la coronación de la Virgen. ¿Qué fue? En 1925. En 1925 se coronó canónicamente la Virgen. Y que en Jerez solamente hay dos imágenes coronadas canónicamente, que es la Merced y el Carmen. El Carmen es mucho más antigua que la Merced. Pero desde siempre el Carmen ha formado parte de la vida de los jerezanos y es la devoción de la Virgen. Yo digo que la patrona, Nuestra Señora de la Merced, a la que yo quiero tantísimo, las dos forman una unidad. No hay disputas entre las vocaciones. Hay un cariño muy grande a la Virgen del Carmen. Sí, mucho. Bueno, y en muchísimos pueblos. Sí, y realmente yo siempre digo que Jerez es un pueblo mariano. Es decir, María es lo que mueve al jerezano. Bueno, al jerezano y a todos los andaluces. Sí. Y bueno, tierra de María, llamaba Juan Pablo II a España, ¿no? Exactamente. Pues vamos a hacer una pausa porque nos vamos a trasladar a una parte que no es tan visible como esta iglesia, que es al pequeño museo, bueno, ni tan pequeño, que hay en esta basílica. Así que, Antonio, vamos a hacer una pausa y vámonos para el museo. Bueno, hacemos una parada porque yendo para la parte del museo hemos parado en esta. Esto es una maravilla, esto es una biblioteca. Cuéntanos. Sí, este es un poco nuestro tesoro. Es todo lo que ha sido nuestra historia, nuestro patrimonio cultural está aquí. Y ten en cuenta que perdimos mucho. Esta casa fue quemada completamente, se quemó muchísimo. Pero bueno, esto lo salvamos después de la guerra y es lo que tenemos y procuramos conservarlo pues como parte de nuestra historia y sobre todo de nuestro patrimonio. Somos garantes un poco de lo que nuestros mayores nos han cedido, ¿no? Y somos responsables de mantenerlo. Y ahora mismo, pues una biblioteca que se usa realmente poco porque son todos, aquí los documentos aparecen desde el siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, la mayoría, ¿no? Es decir, entonces somos ya una biblioteca que solamente los especialistas y los estudiosos pues vienen a consultarla. Y que está a disposición. Sí, por supuesto. Pues estupendo, pues fantástica parada. Pues vamos para el museo. Bueno, pues esto es increíble, ¿no? La verdad es que aquí no sabes ni dónde mirar. Cuéntanos, ¿qué es lo que encontramos en esta planta de este museo? En esta planta pues tenemos una de las mejores colecciones de bordados de aquí de la provincia de Cádiz. Es decir, hay bordados desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Toda una colección de bordados importante. Y tenemos aquí unos cuadros que no tienen nada que envidiarle a Murillo. Este es de la escuela de Ricci y realmente muy bello. Después de Domingo Martínez, también los tres son del siglo XVII. Estos tres son las tres joyas de aquí de la casa. Y después tenemos pues toda la parte de bordado. Hay cuadros del siglo XVII, las copias de Murillo. Estas son copias de Murillo que son también de gran calidad porque son de buenos autores. Y bueno, y después tenemos los pisos de arriba, que sobre todo tenemos ahí varias joyas importantes. Ajá. Este cuadro también es del siglo XVII, es el Apoteosis del Carmelo y es como un libro abierto donde se cuenta la historia de la orden y de la iglesia. Cada personaje tiene un número encima y después tiene la cronología debajo. Es la forma de educar y de formar a los jóvenes en aquella época que no había libros. Entonces, este cuadro para nosotros es importante, sobre todo por lo significativo del mismo, ¿no? Y que para nosotros significaba la manera de formar en el noviciado a los jóvenes. Sí, no, es increíble. Bueno, eran las pedagogías de otro momento, de otro tiempo, que a nosotros
nos puede parecer un poquito más extraño, pero era... Exactamente. Aquí hay una pieza también muy valiosa que es de José Esteves Bonet, un calvario. Y todo esto, si hay alguien que venga por Jerez de la Frontera, ¿no? como visitante o los mismos locales, que muchas veces la misma gente de Jerez quizás no sepa, no lo conoce. Está abierto y disponible para visita al público. Exactamente, está abierto al público. A todo aquel que venga a esta basílica pues puede encontrarse con todo esto. Y otro cuadro también valioso, que es de un cordobés, también desde 1600, de Antonio del Castillo, un gran pintor cordobés. Entonces también es muy significativo este Calvario con Santa Teresa y la Virgen del Carmen arriba como si fuera un retablo, ¿no? Es hermoso. Y aquí está la parte de orfebrería. Esta es la custodia basilical, que es muy sobria, pero realmente muy hermosa, es en plata dorada y con la custodia pequeñita, pues sí es en oro y piedras preciosas. Pero, sobre todo, la elegancia. También tenemos aquí lo que es un manifestador de plata, fue de lo que sobró de la coronación. El autor del Paso de la Virgen, pues nos regaló este manifestador, sí. Y luego, pues, diferentes piezas de diferentes épocas, de cálices y objetos de culto, ¿no? Muy interesante. Sobre todo porque hay piezas muy valiosas que son también del siglo XVII y eso, pues, realmente son... Lo que le da el valor no es el material, sino la antigüedad, ¿no? Y aquí una colección de reliquias, que sí, presumimos de tener incluso una reliquia del manto de San José. Sí, pero bueno, está ahí en la tradición, lo tenemos ahí como esto. Y bueno, tenemos aquí guardado un poquito lo que es la platería de la casa. Esta es la sala de Rodríguez Losada, fue un pintor que se ubicó aquí en Jerez y gracias a Dios pues pintó mucho, ¿no? Y tenemos muchos cuadros en la Cartuja, también en San Miguel. Y bueno, todos estos cuadros ahora mismo son de Rodríguez Losada del siglo XIX y formaban parte del antiguo convento. Todos estos cuadros tan sumamente grandes indica un poco de la magnitud del convento de entonces. Bueno, también la colección de niños es muy, muy hermoso, muy bonito. Bueno, nuestro pequeño patrimonio que nos toca pues guardar y conservar, porque es lo que nos han dejado nuestros mayores y a veces yo digo, pues esto es una carga, pero bueno. Pero está a disposición, alguien tiene que cuidar de todo esto para las siguientes generaciones. Exactamente. Para que puedan disfrutar de él. Pues desde esta sala pues concluimos nuestra visita. Padre Alejandro, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos, por contarnos, por abrirnos todos los recovecos de vuestra casa. Así que bueno, nunca mejor dicho, la Basílica del Carmen de Jerez, con todo su convento y su museo, pues su casa es la casa de todos nosotros. Bueno, pues hasta aquí. Ahora sí, ya hoy nos despedimos definitivamente de la Basílica y de toda la familia de los Padres Carmelitas, agradeciendo pues eso, que nos han facilitado el poder compartir con vosotros pues este par de programas, de conocer pues esta casa, que es la casa de cada uno de nosotros, de la Virgen del Carmen. Y bueno, esperamos que este programa hoy pues nos ayude a ser un poquito como niños, a descansar, a tener paciencia, que Dios es el que lleva todas las cosas. Tú pon de tu parte y Dios ya se encargará del resto. Así que bueno, nos vemos cuando queráis. Sabéis que nos tenéis a disposición todas las semanas en 7 Televisión, pero también nos encontráis todos los días, en cualquier momento, a un golpe de clic, en YouTube y en Facebook. Así que bueno, vosotros decidís cuándo nos vemos, pero siempre será una alegría volvernos a ver. Así que hasta la próxima, que vaya usted con Dios.